Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es un compañero de viaje en la práctica marcial tradicional. Es un signo al que debemos prestar atención, no es un signo baladí, sino que es algo que cuando aparece modifica muchas cosas de nuestra conducta, modifica nuestra manera de pensar, modifica nuestra actitud. Y el miedo tiene un impacto directo en la persona, ya no solamente en el ámbito marcial, sino también en el ámbito de la vida, ¿no? Por lo tanto, debemos entenderlo como un factor determinante en la práctica, por muchos aspectos, que vamos a ir viendo ahora. El primero de ellos es el de la motivación. Hay muchas personas que se motivan a hacer artes marciales como una manera de enfrentarse a situaciones que temen, de enfrentarse a personas que les generan este miedo, o contextos en los que no se sienten seguros, ¿no? Entonces, en este caso, el miedo aparece como un elemento motivador que nos empuja a generar o a crear acciones que nos fortalezcan, y en ese sentido es positivo, ¿no? Un problema que tenemos en nuestra sociedad es que asociamos el miedo a una debilidad, como la persona que es temerosa es débil, y desde mi punto de vista la persona que es capaz de aceptar que está sintiendo miedo, que esto hablaremos ahora también un poco más adelante, es una persona que en principio demuestra cierto grado de inteligencia, puesto que el miedo es una emoción que surge a raíz de una información que llega a nuestro cerebro. Y esta información sí es importante regularla en la intensidad, en la modulación, pero no debemos olvidar de que como una emoción emergente que es, el miedo nos trae un aviso, nos trae una reacción frente a algo, ¿no? Y no debemos de verlo en principio a priori como un signo de debilidad, sino como un signo de inteligencia. A partir de ahí, claro, necesitamos matizar muchos aspectos, como el hecho de que un exceso de miedo puede bloquearnos, un exceso de miedo injustificado puede condicionar nuestra acción frente a la vida, y en ese sentido, como todas las emociones, necesita un cierto grado de control. Y la práctica marcial no solamente nos fortalece frente a las circunstancias de la vida para que ese miedo no sea tan fuerte, o para que realmente tengamos tal nivel de seguridad y de autoestima que no sintamos miedo en situaciones en las que mucha gente lo siente, y es porque realmente sí que existe una relación directa entre nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, nuestra autopercepción y el mundo en el que nos movemos, como el miedo puede ser un enlace que haga que esa percepción del mundo, en base a estos elementos que son de autoperceptivos, aparezca de una manera más determinante o menos, ¿vale? En ese sentido, si somos personas seguras, si somos personas con un sentimiento de capacidad, pues es muy probable que en circunstancias en las que otras personas no se sienten así, nosotros tengamos menos miedo que ellas, ¿no? Por eso es importante que maticemos al principio de todo este diálogo que el miedo surge como un signo de aviso, el miedo tiene unos límites y el miedo tiene una proporción. Entonces, cuando el miedo es desproporcionado, claro, es nefasto a todos los niveles, porque compromete nuestra capacidad de acción, compromete nuestra capacidad de pensamiento, compromete incluso nuestra autopercepción. Y desde esa perspectiva necesita que estructuremos algún procedimiento para regularlo, ¿no? Y en ese sentido la práctica nos lo permite, pero no como si eso fuera un resultado complementario a otros elementos, sino que tenemos que mirar al miedo de frente en muchos momentos de nuestro entrenamiento. Yo podría entrar en detalle respecto a situaciones que pueden dar miedo en el entrenamiento, como es, por ejemplo, el hecho de realizar caídas, ¿no? Hay muchas personas que interpretan el ir contra el suelo como un signo de máximo riesgo, ¿no? Y efectivamente lo es, si no sabemos caer. Pero en el momento en el que el entrenamiento nos muestra una progresión y una manera de llegar al suelo
no lesivas, sin daños para nosotros, y que nos permita además recomponer nuestra estructura después de esa caída rápidamente para poder hacer frente a la amenaza que tengamos frente a nosotros. Cuando percibimos eso, pues la sensación de miedo va a reducirse considerablemente a la hora de que hagamos ese salto o nos proyectemos contra el suelo o nos proyecten contra el suelo. En la medida que depende menos de nosotros, el nivel de miedo va a ser mayor. Por lo tanto, es muy importante que todo ese procedimiento, ese proceso de aprender a caer, pues siga unas pautas lógicas de modulación, de altura, de intensidad, de trabajo en solitario con un suelo debidamente acondicionado a trabajo con un compañero con suelos cada vez menos acondicionados. Es decir, la idea en definitiva es que si nos empujan en la calle, el hecho de caer o de sentir que estamos cayendo no nos genere pánico, ¿no? Y eso es importante que lo maticemos, puesto que hablamos de miedo, pero hay que diferenciar el miedo de la precaución y hay que diferenciar el miedo del pánico, ¿no? Estaríamos hablando de extremos. El miedo es una emoción, como he dicho antes, que es un aviso, es una señal de que algo preocupante existe en nuestro entorno, de que algo que puede ser amenazante o que algo que conlleva un riesgo, y todo esto son elementos estresores. Por lo tanto, hay una relación directa entre el miedo y el estrés que forma parte de nuestra propia evolución a lo largo de la historia y es lo que nos ha permitido vivir en muchos casos, ¿no? Temer determinadas cosas es lo que nos permite no caer en ellas. Pero claro, a veces el hecho de temer determinadas cosas no nos da los mecanismos suficientes para eludirlas, sino que nos las vamos a encontrar de frente. Y eso en el entrenamiento va a ocurrir sobre todo en el combate. El combate nos enfrentamos a nuestras sensaciones durante el combate de debilidad o de fortaleza o de capacidad. Nos enfrentamos también a lo que nos suscita un oponente de determinadas características, más ofensivo, más agresivo, más imprevisible, o que consideramos nosotros que tiene un nivel de combate muy superior al nuestro. Todo eso va a incrementar nuestra sensación de peligro, y esa sensación de peligro es buena, es positiva, pero no debemos confundirla con la sensación de capacidad, puesto que nuestra capacidad no debería de verse afectada por esto, y una parte importante del entrenamiento es generar esta distancia entre el riesgo que percibimos y la sensación de capacidad que percibimos en nosotros. Uno es externo y el otro es interno. Y cuando estamos entrenando, lo que hacemos es fortalecer el espacio delimitante de cada uno de estos dos procesos. Lo que es externo y lo que es interno. Y nuestra interacción con estos dos mundos es el proceso modulador que buscamos, y es lo que nos permite poco a poco conseguir una cierta capacidad de control y de dominio de este miedo que no debe quedarse en una mera preocupación, pero tampoco debe de escalar hacia un pánico limitante, hacia un pánico que nos bloquee. Sentir miedo va a generar una serie de cambios fisiológicos, sobre todo en mecanismos que son ancestrales en nosotros y que son garantes de supervivencia, ¿no? Y en ese sentido, pues también tendremos que prestar atención a aquellos factores que influyen en una mejor regulación de los cambios fisiológicos que se producen. Y esto va a empezar casi siempre por una buena gestión respiratoria. Yo no soy de la opinión de que haya cambios inmediatos cuando uno cambia el patrón respiratorio, pero sí es cierto que, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de muchísima gente que he estudiado, una buena gestión respiratoria va a reducir los niveles de estrés y va a reducir también la intensidad de la percepción en cada momento. Nos va a permitir regular un poco toda esta fisiología que se está produciendo en una situación estresante, pero tiene que tener el apoyo siempre de una conceptualización correcta de la situación y de una asociación a todas estas capacidades que hemos adquirido en el entrenamiento y sentir que somos potencialmente capaces de aplicarlo para esta situación que nos está generando todas estas situaciones, ¿no? Esta sensación, perdón.
Entonces, en ese sentido, vamos a abordar el miedo como una herramienta, no la vamos a abordar como una debilidad, sino como una herramienta de aviso que surge y que una vez que emerge, es como el barro que está puesto encima del torno, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar sobre él. Y creo que lo más importante de este trabajo debe ser haber acumulado cierto grado de experiencia en bases y fundamentos de la práctica que nos permitan mejorar nuestra percepción de capacidad. Ese sería un primer paso. Un segundo paso sería relativizar el riesgo, puesto que estamos en un entorno de exploración, pero no deja de ser un entorno regulado. El entorno de la sala de entrenamiento, hay protecciones, el suelo tiene ciertas garantías de amortiguación, hay un profesor que está dirigiendo la actividad y está vigilando que no haya puntas extremas en los combates o en las diferentes acciones que estamos abordando. Entonces es un entorno relativamente seguro, dentro de que toda práctica combativa, toda práctica deportiva siempre tiene algunos riesgos, ¿no?, inherentes a su propia naturaleza. Pero el hecho de que sea un entorno regulado debería de permitirnos afianzar de alguna manera esa tranquilidad, y eso al final va a crear un hábito de asociación en el que desvinculemos un poco la idea del combate, la idea de la caída, la idea del riesgo de este tipo de acciones. Y eso luego es transferible a una situación en la calle. Ahí corremos el riesgo de acomodarnos excesivamente o de pensar que bueno, la calle va a ser igual que amable que la sala, ¿no? Y por ese motivo es importante que dentro del entrenamiento exista siempre una evolución progresiva hacia modelos más realistas, siempre con la garantía de seguridad que necesitamos para no estar lesionados. Yo sé que hay sistemas, hay fórmulas de entrenamiento que se basan mucho en esta supuesta realidad del entrenamiento y que integran factores como el dolor o el daño físico como una consecuencia inevitable de un entrenamiento realista. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso, puesto que creo que cualquier merma física que tengamos va también a tener una repercusión luego en nuestra sensación de capacidad si estamos fuera. Y si la sensación de capacidad se reduce, aumenta la sensación de peligro. Y entonces nuestro miedo va a ser mayor. Aunque seamos capaces de controlarlo, vamos a tener una pugna con nuestra inteligencia en la que posiblemente gane ella. Por este motivo yo creo que abordar el miedo como herramienta, como elemento motivador, como objeto de análisis, de estudio y de trabajo, como factor que debe ser regulado y también incluir en ese estudio, en esa práctica, todos los elementos que dan lugar a un incremento o a una reducción del miedo, sin perder de vista que va a ser un factor que va a estar presente sí o sí fuera, cuando estemos en una situación real, si lo estamos. Todo este conjunto de factores nos van a permitir, a través de la práctica, mejorar bastante en este sentido, y por ese motivo creo que el entrenamiento de las artes marciales es un entrenamiento que nos permite no una reducción del miedo, pero sí un ajuste coherente que no impida nuestra capacidad final de acción, que va a estar muy supeditada a este elemento. Después, por supuesto, está el carácter de cada persona, la personalidad de cada individuo, los valores y creencias que hay detrás de su forma de interpretar el mundo. Y en este campo también la práctica marcial tiene un trabajo en el que nos muestra ejemplos admirables, ¿no?, de antiguos maestros, de personas que han tenido determinadas experiencias y las han superado aceptando determinados factores de riesgo, determinados niveles de dolor, determinados volúmenes de sufrimiento. Y todas estas historias, todos estos componentes teóricos, llamémosle históricos, culturales,
también repercuten, ¿no?, en nuestro sistema de creencias, en nuestra estructura de valores. Y aunque esto parezca menos importante, es muy importante, puesto que finalmente nuestras emociones se nutren de muchas cosas, no se nutren solamente de nuestra sensación de capacidad o del nivel de peligro que percibimos, ¿no? También de aquellos elementos que nos permiten construir mentalmente estas percepciones, ¿no? Y eso, ahí influyen también nuestras propias experiencias e influyen también nuestras propias proyecciones, ¿no? Y claro, en personas con un nivel de proyección más alto, pues es probable que estos miedos también se acentúen o que se perciban cosas como peligrosas o situaciones como peligrosas que aún ni siquiera han ocurrido o que difícilmente pueden ocurrir, ¿no? Y ahí hay que ahondar un poco más en otros aspectos más culturales de los diferentes sistemas. Por eso yo creo que los sistemas tradicionales, con todas sus historias, toda su mitología de base, lo que pretenden también es generarnos este trasfondo de elementos de solidez en los que nos inspiremos, ¿no? Porque este grado de inspiración en sucesos del pasado, lejos de convertirnos en unos frikis heroicos, sino tienen que mostrarnos que hay que aceptar algunos aspectos muy duros de la naturaleza, algunos aspectos muy duros de la vida. Y cuando uno acepta determinadas realidades, el nivel de miedo que tiene sobre ellas se reduce, puesto que hay una parte de nosotros que encaja que en determinadas situaciones hay cosas que nos van a doler, que hay cosas que nos van a generar daño, que vamos a sufrir, que vamos a tener un enorme esfuerzo para salir de ellas, pero ese grado de aceptación también va a ser un elemento motivador muy potente en el entrenamiento que nos permita afrontar las partes duras del entrenamiento. Y yo creo que desde esa perspectiva, visualizar una sesión de entrenamiento como una experiencia llena de emociones, llena de sentimientos, llena de conocimiento, llena de interacción, llena de comprensión, pues va a enriquecer mucho nuestro trasfondo motivador, nuestras ganas de seguir ahondando en el proceso, de seguir consolidando el proceso y de seguir, en definitiva, fortaleciéndonos, generando madurez y autoconocimiento para que este tipo de elementos externos no consigan traspasar la barrera de solidez que necesitamos para enfrentarnos a ellos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido debemos ver el miedo como un aliado y no como una debilidad.